¿Qué tal, hermanos? Buena tarde. Feliz domingo de Pentecostés. Espero que sigan disfrutando esta fiesta, esta celebración de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, donde nace la iglesia, donde el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de que llegado el día de Pentecostés estaban todos reunidos, ¿verdad? Y de repente vino del cielo como una ráfaga que llenó aquel lugar, y entonces aparecieron unas como lenguas de fuego y se posaron, y todos empezaron a hablar en lenguas distintas, y recordamos con esto el acontecimiento de Pentecostés, ¿verdad? Del cual quiero hablarles un poco, pero antes de hablar de esto, de este tema, ¿verdad? De Pentecostés, quiero hacer mención de esta noticia que nos llegó a todos el día de ayer, ¿verdad? Donde nuestro hermano Lalo, Eduardo, ¿verdad? Que conocemos de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, este líder de la renovación, pues bueno, partió, ¿verdad? Falleció el día de ayer. La verdad fue una noticia muy triste cuando la vi, cuando la recibí de parte de Sergio Caro, el coordinador diocesano. Y pues realmente fue algo que me entristeció porque tuve la oportunidad de conocerlo. Estuve precisamente en Pentecostés hace algunos años en su parroquia, Nuestra Señora de la Paz, compartiendo al aire libre una noche de alabanza, una noche de prédica para los jóvenes, ¿verdad? Y fue verdaderamente una noche muy bendecida. Luego terminamos adentro del templo en un momento de alabanza, de oración, y en fin, tuve la oportunidad de estar también en su asamblea, creo que un jueves, y en fin, tuve la oportunidad de compartir un poco con él en el caminar, que lo empecé a conocer, y realmente pues, era un hombre que reflejaba a Dios, su sonrisa, esa que tanto hemos mencionado, tanto se ha mencionado, ¿verdad? Pero era algo que lo caracterizaba, y eso nos hablaba de una presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, pues un abrazo a su familia, ¿verdad? Una pérdida, pero bueno, Jesús ha dicho o dice en la escritura: voy allá a prepararles un lugar, y creo que el lugar de Lalo pues ya estaba preparado, y era necesario para el Padre tenerlo ya en su presencia, pero no deja de ser doloroso, sobre todo para la familia y para nosotros los miembros de la renovación carismática. Entonces reciban un saludo, un abrazo, ¿verdad? Y pues extrañaremos a Lalo, su sonrisa, pero bueno, hoy está sonriendo delante de la presencia del Señor. Y pues bueno, con esta tristeza que nos puede dar por la partida de Eduardo, de nuestro hermano Eduardo, ¿verdad? Pues recordemos que el Espíritu Santo viene a ser el consolador. Entonces recibamos consuelo de este Espíritu Santo que hoy celebramos, este acontecimiento en la iglesia, ¿verdad? En los 50 días después de la Pascua, Pentecostés, día de fiesta, día en que nace la iglesia, día en que comienza la misión en la iglesia, día en el que Pedro, una mañana de Pentecostés, dice los Hechos de los Apóstoles, cuando junto con los 11, ¿verdad? Partieron en esa mañana de Pentecostés, y nos dice, él recuerda precisamente los Hechos de los Apóstoles, los va a recordar Pedro al profeta Joel, ¿verdad? Que era el que anunciaba, que fue el que a Dios a través del profeta Joel habló acerca de esta presencia del Espíritu Santo. Y también el profeta Ezequiel, cuando habló acerca de que los juntaré de todos los lugares donde se dispersaron, los rociaré con agua y quedarán purificados, pondré en ustedes, quitaré de ustedes el corazón de piedra, pondré el corazón de carne para que vivan según mis preceptos, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta presencia del Espíritu Santo se cumple, esta promesa que el Padre hablaba a través de los profetas se cumple. Y Pedro, en esa mañana de Pentecostés, anuncia, ¿verdad? Cuando por primera vez se proclama a Jesús, Pedro lleno del Espíritu Santo, este espíritu que ya habían recibido. Pedro antes no tenía esa fuerza, ese poder, es más, ni siquiera entendía muchas cosas, pero que esa mañana, ese día de Pentecostés, Pedro junto con los 11, dice los Hechos de los Apóstoles, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, que hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, dice, pues apenas son las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Y qué era lo que había anunciado el profeta Joel? ¿Verdad? Pues que en los últimos días, bueno, los últimos días para la escritura, para nosotros debemos entenderlos como los últimos tiempos, los últimos días, los tiempos de Jesús, los tiempos de la venida de Jesús, cuando Jesús vino a hacerse presente, ¿verdad? Nació y creció y vivió entre los judíos. Son los últimos días, los últimos tiempos, ya no tenemos que esperar otros tiempos, son los últimos, cuando en Jesús se cumple, ¿verdad? Entonces,
Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Entonces Pedro, con poder, con fuerza, había anunciado que ese acontecimiento era el que estaba viviendo. ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque este Espíritu Santo que se había derramado en Pentecostés, como nos dice los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban los discípulos reunidos, algunas mujeres, ¿verdad? Estaba la iglesia, fíjense qué interesante, estaba Pedro, que es el primer papa, fue el primer papa de la iglesia, estaban los apóstoles, ¿verdad? Estaba María, ¿verdad? Entonces estaba la iglesia reunida, la iglesia del papa, los apóstoles, que representan, bueno, los apóstoles, ¿verdad? Y estaban también algunas otras personas, María, la madre de Jesús, y algunas otras mujeres. O sea, estaba Pedro, el primer papa, los apóstoles, María, y estaba el pueblo también. Entonces, cuando sucede lo de Pentecostés, estaba la iglesia católica ahí reunida. Y entonces viene esta presencia del Espíritu Santo cuando nace la iglesia, nace la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia comienza esta misión de evangelizar y de llevar la buena noticia, porque después vemos ahí en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, suben al templo a la oración, y entonces está un tullido, un paralítico sentado ahí a la entrada del templo. Él les pide una limosna, y luego Pedro le dice: ni oro ni plata tenemos, lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesús levántate y camina. Y eso lo hicieron, ¿verdad? Pedro lo hizo desde el poder, desde la fuerza del Espíritu Santo, desde la convicción de quien estaba en él era el Espíritu Santo. Y entonces dice que aquel paralítico se levantó y entró al templo alabando a Dios. Entonces sucedían grandes milagros, señales y todo lo que los profetas habían anunciado, el profeta Joel, ¿verdad? Y esta presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene Jesús, cuando Jesús asciende al Padre, cuando Jesús se va al Padre, de la que hablaba o de quien hablaba en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 11, nos habló Mateo ahí en ese Evangelio, cuando presenta a Juan el Bautista, ¿verdad? Y habla sobre... Juan el Bautista habla sobre Jesús, que había de venir a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Dice ahí en el capítulo 3, dice: yo los bautizo en el agua, estaba hablando Juan el Bautista, y es camino a la conversión. O sea, que estaba invitando al pueblo a que se acercaran a bautizarse y empezaran a través de ahí un cambio de vida, se arrepintieran de sus pecados, de su mala conducta, y empezaran una nueva vida. Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando Juan el Bautista, ya estaba refiriendo a Jesucristo, que venía a bautizarlos en el Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra, y ya desearía que estuviera ardiendo, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta cómo este bautismo, esta presencia de Jesús, de su Espíritu Santo, con el que vino a bautizarnos, no otro sacramento, no hay otro sacramento, lo hemos anunciado también, lo hemos dicho para que no nos confundamos, no es que sea otro bautismo, hay un bautismo en agua que es con el que nosotros de pequeños recibimos, ¿verdad? Este bautismo del Espíritu Santo es de lo que habla la Escritura, que Jesús vendría a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando da sus instrucciones a sus apóstoles, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 24, Jesús da sus instrucciones, ¿verdad? Y les dice a los discípulos, porque todavía no entendían tal vez muchas cosas de las que Jesús les había dicho o habían visto hacer a Jesús, y entonces Jesús les da un recorrido a ellos antes de decirles o antes de ascender al cielo, Jesús en la ascensión, ¿verdad? Antes de irse, antes de regresar al Padre. Jesús les dijo ahí en el Evangelio de Lucas 24, que debe de proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, ¿sí? Y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Y ustedes son testigos de todo eso. Los discípulos, ¿verdad?, eran testigos
Tenían que ser testigos de todo lo que Jesús les había dicho, de todo lo que habían visto hacer a Jesús, pero algo faltaba en los discípulos que, aunque siendo testigos, no se atrevían, algo faltaba en ellos que no se atrevían a verdaderamente compartir de la manera en la que Jesús pedía o la manera en la que tenía que hacerse para que esta buena nueva fuera o para que esta buena noticia pues se extendiera y fuera llevada hasta los confines de la tierra. Entonces por eso Jesús dice: voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. ¿Y qué era lo que su Padre había prometido? ¿Qué era lo que el Padre había prometido? Lo que hablaban los profetas, la promesa del Espíritu Santo para todos. El profeta Joel anuncia eso: para sobre toda carne, derramaré mi espíritu en los últimos días. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, que son los tiempos de Jesús. Y entonces voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. La fuerza que viene de arriba, el revestirse, la promesa del Padre se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Nadie, hermanos, puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a hacernos testigos vivos de Jesús. Es decir, a anunciar lo que hemos visto y oído, lo que nosotros somos testigos, lo que nosotros damos testimonio de Jesús. ¿Y de qué damos testimonio? De que Jesús está vivo, de que Jesús murió, ¿verdad? De que Jesús murió, de que Jesús resucitó, ¿verdad? De que Jesús está sentado a la derecha del Padre, de que Jesús ha ido al Padre a prepararnos un lugar, de que Jesús desde el Padre, ¿verdad?, cuando les anunció: no se vayan de aquí, permanezcan, porque voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido, pero necesito subir, necesito ir, ¿verdad? Ya no estaré con ustedes, ¿verdad? Ya no estaré con ustedes ya no me verán, pero dentro de poco me volverán a ver, dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. Y entonces es bien interesante porque no se vayan de aquí, les dijo Jesús, hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, es decir, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, necesitamos de ese Espíritu Santo para que nos lleve a ser testigos de esta presencia de Jesús, esta presencia que ha acompañado a la iglesia, hermanos. Necesitamos ser testigos, necesitamos anunciar, necesitamos hablar de lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Y eso es que Jesús está vivo. Y entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 18, no los dejaré huérfanos, dijo Jesús, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Jesús sigue hablando de esta presencia del Espíritu. No los dejaré huérfanos, o sea, no los dejaré huérfanos, desamparados, sino que volveré a ustedes. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro protector. Y Él les dará otro protector. Entonces Jesús ya no iba a estar, Jesús ya no estaba con ellos, estuvo el tiempo que tenía determinado por el Padre para estar entre ellos. Después Jesús tenía que regresar al Padre, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré desde mi Padre, o mi Padre les enviará. Yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo permanece siempre con nosotros, el protector, el paráclito, el consolador, el que dijo Jesús los convencerá de pecado, el que los llevará a la verdad completa, permanecerá siempre con ustedes. Rogaré al Padre y Él les dará otro protector. Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Es nuestro protector, es nuestro consolador, es nuestro abogado, es nuestro defensor, es nuestro consolador, ¿va? Es este Espíritu Santo. En esa mañana de Pentecostés que se cumplió lo anunciado por el profeta Joel, del cual habla Pedro, ¿va?, en este acontecimiento de Pentecostés que celebraban los judíos, ¿va?, para los judíos era el recordar esa ley que se dio en el monte Sinaí. Celebraban como un año más desde esa ley que se les dio en el monte Sinaí a través de Moisés, con esa ley para el pueblo de Israel, escrita en piedras, escrita en tablas, escrita en piedras, la ley de los 10 mandamientos. Esta es mi ley para que ustedes vivan, ¿va? ¿Sí? Y ahora nosotros celebrábamos en Pentecostés este acontecimiento de una nueva ley. Por eso
el Padre anunció en el profeta Ezequiel: pondré mi ley en su interior, en sus corazones. Ya no estará escrita en tablas, ya no es escrita en piedra. ¿Por qué? Porque esa ley era difícil de cumplir, era imposible de cumplir para ellos. Quebraban un mandamiento y quebrantaban toda la ley. Por eso vivían ofreciendo sacrificios continuamente por el perdón de los pecados. Pero ahora con el Espíritu Santo en nosotros, con esta ley en lo alto, fíjense, la ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí, en un monte. El Espíritu Santo vino en un aposento cuando estaban reunidos en el aposento alto. ¿Quién estaba? Estaba Pedro, los discípulos, los apóstoles, estaban algunas mujeres, pero también estaba María, la madre de Jesús, ¿verdad? Y de repente vino del cielo, así como en el monte Sinaí, cuando el monte humeaba, cuando el monte, ¿verdad? Porque era la presencia del Señor. Y Moisés bajaba y no sabía que su rostro resplandecía. Cuando bajaron los discípulos, imagínense, cuando vino Pentecostés, el Espíritu Santo, y bajaban los apóstoles, bajaron, y Pedro junto con los 11 fue a evangelizar. Imagínense lo que había pasado, imagínense el rostro que se veía, imagínense cómo se veía en los discípulos, ¿verdad? En aquellos que habían estado presentes en Pentecostés. Imagínense cómo se veía la alegría que podían haber tenido ellos después de este acontecimiento de Pentecostés. Pero entonces, así como Pedro y los 11 empezaron a anunciar a Jesús y le dijeron: sepan lo que ha sucedido, ¿verdad? Se ha cumplido lo anunciado por el profeta Joel. Y entonces Jesús en el Evangelio les habla y les dice: les conviene que yo me vaya, si no me voy, mi Padre no les enviará el Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos. Cuando yo vaya, mi Padre les enviará otro protector, ¿verdad? Y entonces es esta presencia del Espíritu Santo, hermanos, con el que nosotros necesitamos vivir. ¿Va? ¿Por qué? Porque dice la carta a los Gálatas que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Va? Porque dice la palabra, ¿va? San Pablo en una de sus cartas, que el Espíritu Santo es el sello con el que fuimos nosotros marcados para el día de nuestra liberación, para el día final. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es el que nos asegurará, es el que atestiguará delante de Dios de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Va? Por lo tanto, dejémonos conducir por el Espíritu. Los que son hijos de Dios, dice, ¿va? Los que se guían por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, dejémonos conducir por el Espíritu y no vivamos como las obras de la carne. Y no vivamos ya como en el tiempo anterior, sino que vivamos conforme al Espíritu, ¿va? Conforme a este Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿va? Este Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y que nos lleva a anunciar el Evangelio, que nos lleva a anunciar la buena nueva, que nos lleva con poder a anunciar a Jesús hasta los confines de la tierra, que nos lleva a anunciar a Jesús hasta los últimos rincones de la tierra. Por eso, vivamos como hijos de Dios, vivamos con la vida del Espíritu, vivamos como hombres y mujeres que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados en su Espíritu, que hemos sido sumergidos en su Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una mañana de Pentecostés, en una mañana, en un aposento alto, en un aposento alto, el Espíritu Santo vino a inundar aquel lugar, a llenar aquel lugar donde se encontraban los discípulos y algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y se llenó todo aquel lugar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo irrumpió como un viento, ¿verdad? Con fuerza, y llenó todo aquel lugar. El Espíritu Santo sigue llenando nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos nuestro Pentecostés personal, cuando nosotros fuimos llenos de su Espíritu Santo, cuando le ofrecimos, así como el pueblo de Israel le ofrecía o recordaban en la fiesta de Pentecostés y ofrecían las primicias de sus cosechas, nosotros ofrecemos las primicias de nuestra vida cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y empezamos a tener una vida nueva, ofrecemos a Dios las primicias de esta vida nueva, ofrecemos a Dios lo mejor de nuestras vidas, ¿va? Ofrecemos a Dios lo mejor que hay en nuestras vidas. Por eso, hermanos, vivamos conforme al Espíritu, ¿va? Vivamos conforme a esta presencia del Espíritu Santo, sabiendo que Jesús, cuando subió al Padre, ¿va? Jesús, cuando habló con sus discípulos, les dijo: no los dejaré huérfanos, ¿va? Yo rogaré al Padre y mi Padre les enviará otro protector, ¿va? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene en la iglesia. Es el Espíritu Santo que viene a nuestro interior, a nuestra vida, y nos hace, ¿va? Vivir la vida que necesitamos vivir.
Por último, hermanos, comparto con ustedes de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Porque la carta a los Gálatas nos va a hablar acerca de dejarnos conducir, ¿verdad? De dejarnos conducir por el Espíritu, ¿verdad? Y no por la carne. Y entonces es bien interesante, porque creo que la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, nos va a hablar de esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y entonces nos podemos dar cuenta de esta presencia, nos podemos dar cuenta de esta presencia del Espíritu Santo que tiene que vivir en nuestra vida, porque somos hijos de Dios, porque no tenemos que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías, ¿verdad? Y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condenan ninguna ley. Ojo con lo que sigue. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. O sea, si ahora ya no vivimos, nosotros se compone, nuestra vida está el Espíritu y la carne, nosotros tenemos que actuar conforme al Espíritu. Y si nosotros dice, dejémonos guiar por el Espíritu, ¿verdad? Dejémonos conducir por el Espíritu, depongamos toda vanagloria y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos, dice, ¿sí? Pero ojo con esto, hermano: los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Rechacemos pues toda obra que no venga del Espíritu. Rechacemos todo esto que surge y sale de nuestra carne y de nuestros malos deseos y vivamos según el Espíritu. Y para vivir según el Espíritu necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque somos hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, por el pecado, nos hemos apartado de Dios. Pero Jesús vino para salvarnos, para restablecer esta relación con el Padre, para llevarnos a la verdad, para hacernos vivir y llevarnos a vivir como hijos de Dios. Y nosotros, para vivir como hijos de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo, dice el apóstol. El que no tenga el Espíritu de Cristo no le pertenece. Y la prueba de que somos hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo que nos hace clamar: Abba, Padre. Un abrazo en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima, hermanos.